Muy buenos días, mi nombre es Wolfan Arias y voy a presentarles la investigación Estrategia Pedagógica TIC en la educación inclusiva de la primera infancia orientada a docentes de Pasto en emergencia sanitaria del COVID-19, desarrollada por Diana Carolina Ardila Maldonado, Diana Lorena Romero Acosta y por mí en el marco de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Como introducción es importante resaltar la labor de la educación en la búsqueda de la equidad en todos los rincones del mundo para que el actuar pedagógico se pueda integrar con las TIC al campo educativo. En este sentido, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, esta implementación se ha vuelto mucho más urgente. El contexto de la investigación es es el municipio San Juan de Pasto, en el Centro Educativo Pequeños Talentos, y fue dirigida a docentes en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. El problema está enmarcado dentro de aspectos como la primera infancia, cómo transformar la educación de lo presencial a lo mediado por TIC, la era digital en la que nos encontramos, la relación entre los docentes y el uso de la tecnología, y la inclusión educativa y el campo tecnológico. De este modo surge la pregunta-problema, cómo mediante la implementación de una estrategia pedagógica mediada por las TIC se fortalecen los procesos de educación inclusiva en los docentes de un centro educativo de la ciudad de Pasto en emergencia sanitaria COVID-19. Siendo así, el objetivo general es justamente implementar una estrategia pedagógica mediada por las TIC para fortalecer la educación inclusiva de la primera infancia a los docentes de un centro educativo del municipio de Pasto. Por su parte, los objetivos específicos en concordancia con la metodología que se utilizó, que fue investigación-acción, hacen parte básicamente de las tres fases de la investigación-acción de acuerdo al modelo de Lewin, que son en primer lugar la planificación, por eso el primer objetivo es identificar las estrategias pedagógicas. En el segundo caso se habla de la acción, que es el fortalecimiento de la mediación TIC, y en el tercer caso la evaluación de la acción con el tercer objetivo específico. Profundizando sobre la metodología, es una investigación de tipo cualitativo en donde se manejó la investigación-acción bajo la modalidad técnico-científica, en donde como investigadores ofrecimos una capacitación especializada a los docentes de la institución educativa mencionada. Cabe resaltar que esta investigación hace parte de una estrategia pedagógica que, de acuerdo con Jimeno Sacristán, se diferencia claramente del dogmatismo de la enseñanza, ya que nosotros partimos justamente de la realidad y de las necesidades de la población para plantear esta investigación. De acuerdo con La Torre, hablando de la metodología de la investigación, usamos el modelo de Lewin, que tiene las fases ya mencionadas, y como fuentes y técnicas de recolección de información usamos en primer lugar entrevistas para un primer momento de la investigación, entrevistas semiestructuradas. Luego, con base en esta identificación de necesidades, se hicieron unas capacitaciones para integrar o para que los docentes tuvieran la capacidad de integrar el uso de las TIC a sus prácticas educativas, y finalmente se desarrollaron unos grupos focales para evaluar esta implementación. Y como fuentes secundarias se usaron textos, documentos de distintos reglamentos, internet y el software más QDA para poder codificar toda la información. Los docentes eran 10 docentes. La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia, de 5 docentes del grado transición y jardín de las jornadas mañana y tarde. Las variables o categorías que se utilizaron fueron tres: las estrategias pedagógicas de educación inclusiva, el uso de las TIC y la evaluación del manejo de las TIC en el aula, junto con las subcategorías, las cuales se codificaron para los resultados y las conclusiones. Dentro de los resultados de la primera categoría, que es estrategia
estrategias pedagógicas de la educación inclusiva, sobre lo cual Vargas García se refiere a que la inclusión digital es también un tipo de inclusión que pues previene la exclusión debido a la falta de conocimiento o de apropiación de estos saberes. En este sentido se encontró que el manejo de los recursos lúdico-pedagógicos en esta institución educativa era bastante tradicionalista y que había mucha dificultad para manejar los recursos virtuales. Por su parte, en la categoría uso de las TIC, Rolandi se refiere a que es importante para hacer una inmersión TIC en la educación que los docentes reciban algún tipo de capacitación, que fue justamente lo que se hizo. Se encontró que faltaba conocimiento al respecto y no había una buena capacitación en herramientas TIC. Por otra parte, en la última categoría sobre la evaluación del manejo TIC en el aula, Moreira, Segura y Delgadillo Espinosa aseguran que para que se evalúe la implementación de las TIC se tiene que dar una adecuada transformación de lo que se venía haciendo de forma presencial a lo virtual, y en este caso se identificó la necesidad de la alfabetización digital y en algunos casos el problema de la conectividad. Como conclusiones, se pudo desarrollar con éxito una alfabetización digital, se implementaron estrategias digitales correctas dentro del aula, la virtualidad como herramienta para la continuidad de la educación en primera infancia se pudo desarrollar, se dio un proceso de inclusión digital para niños y docentes, además de la formación continua en herramientas TIC. Muchas gracias.